¿Cómo están amigos y amigas? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un segmento más de Cápsula Laboral. El día de hoy abordaremos un tema importantísimo que es una liquidación digna. Y para este tema tenemos un invitado espectacular que nos va a ayudar a resolver ciertas dudas, ciertas incertidumbres. Él es el abogado Juan Carlos Vargas, analista jurídico de la Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador. Abogado, muy buenas tardes. Estimada Andreita, buenas tardes y un saludo cordial a todo el público Radio Escucha. Claro que sí. Amigos y amigas, como les mencioné, el tema de hoy es una liquidación digna. Hay ciertos aspectos que son importantísimos que conozcamos, que diversas personas tengan por lo menos una idea de estos puntos. Actualmente hay mucho desconocimiento sobre mi liquidación, cuánto tienen que pagarme, si renuncio, si me despiden, cuánto es mi valor, tengo derecho a una liquidación o no tengo. Entonces, hay tantos aspectos, tantas dudas que todavía hay actualmente y esas vamos a solventar el día de hoy. Abogado, cuando yo llego a una empresa o una familia a trabajar, ha ocurrido ocasiones que me dicen, Andrea, aquí está tu contrato, tú vas a trabajar en el área de talento humano. Este es tu contrato, pero también tienes que firmarme tu renuncia. ¿Esto se puede hacer? ¿Es legal? ¿No? ¿Hasta qué punto se podría aceptar todo esto? Que al inicio, el primer día que yo me estoy presentando, firme mi contrato y también firme mi renuncia. ¿Esto es legal, abogado? Estimada Andreita, estamos frente a una consulta o a una pregunta en donde encierran temas de derechos laborales. Es importante señalar que nuestra Constitución del 2008 garantiza este tema de los derechos laborales y tenemos como norma infraconstitucional lo que es el Código del Trabajo, que regula la relación laboral entre el empleador y el trabajador. Respecto a su consulta, que si el empleador puede hacerle firmar una carta o un documento en blanco de renuncia al trabajador, por supuesto que no, pero estas situaciones se dan en la realidad. Sí. Pero el trabajador, si llegara a pasar esto, tiene toda la decisión o la voluntad que acudir ante un juez del trabajo y presentar su correspondiente demanda laboral por circunstancias que no van de acuerdo a la normativa. En conclusión, no puede el empleador hacerle suscribir un documento en blanco al momento que suscribe un contrato. Claro que sí, esto se ha dado en muchos casos, ¿no? Y varias personas aceptan por la situación económica, tal vez porque ya llevan varios años desempleados. Entonces, bueno, perfecto, yo firmo mi contrato y lo que me den de renuncia no importa con tal en este momento de yo tener un trabajo. Ha pasado y muchas empresas o familias abusan también de esta situación. Les hacen firmar, como mencionó abogado, un papel en blanco y al finalizar en una liquidación les colocan cualquier cosa y los despiden pues sin ningún beneficio, ha pasado. Y bueno, personas que también hay este desconocimiento y lo firman, lo hacen. Si yo llego a mi trabajo un lunes, llego y mi jefe me dice, ¿sabe qué, Andrea? Hasta aquí no vamos a continuar más. Muchas gracias, coja sus pertenencias, por favor retírese. Pueden despedirme sin previo aviso. Yo llegando a la oficina normalmente un lunes presentándome a trabajar, pueden despedirme sin ninguna notificación, sin saber si fui amonestada, si tengo visto bueno, qué pasó, alguna novedad. ¿Pueden hacer esto de un momento al otro? ¿Es legal? Como hice referencia, esta relación laboral se encuentra regulada por el Código del Trabajo. En ese sentido, este cuerpo normativo establece las formas de determinación de la relación laboral. Pero en el caso en concreto, si es que sucediera aquello, la ley laboral establece la forma de liquidación o los rubros que debe recibir este trabajador que ha sido despedido intempestivamente, ¿no? En ese sentido, existe la voluntad del trabajador por varias circunstancias, puedo decirlo, que la empresa se cierra, temas económicos, etcétera. Son circunstancias que le orillan al empleador a tomar una decisión, en este caso un despido del trabajador. Pero lo correcto y lo legal es que le liquide conforme lo establece el Código del Trabajo. Claro que sí. Al momento de despedirme, tienen que mi jefe, mi
patrón, mi jefe superior inmediato, tienen que entregarme algún documento por escrito en el cual conste que yo estoy siendo despedida en ese momento, o simplemente me pueden decir, Andrea, hasta aquí usted se presenta a trabajar, perfecto, yo cojo mis pertenencias y me retiro. O tienen que darme por escrito, o un correo, o un mensaje, tienen que notificarme también. El tema del despido, como hice referencia, ¿no? Bajo las circunstancias del empleador, efectivamente puedo realizarle por un correo electrónico, por una carta, ¿no? Pero es importante señalar que debe liquidarle conforme lo establece la ley, porque independientemente que exista un documento, un correo electrónico, el despido intempestivo es liquidado con los rubros que establece el Código del Trabajo. Más allá de establecer, le doy un comunicado, le doy un aviso, lo importante es liquidarle conforme lo establece la ley al trabajador. Claro que sí. Ha pasado también algunos casos en que ingreso a trabajar y me dicen, bueno, tú vas a estar en un periodo de prueba de 3 meses. Pasan 2 meses, ocurre algo, me despiden o renuncio y me dicen, ¿sabes qué? No te vamos a cancelar la liquidación. ¿Por qué? Porque estabas dentro del periodo de prueba. Solo si pasabas del tiempo de prueba, estabas ya fijo con nosotros y ahí sí te podía cancelar la liquidación. Pero como estás dentro de los 3 meses de prueba, simplemente estás fuera de la empresa. ¿Esto se puede dar? ¿Es legal? ¿O tengo derecho a mi liquidación desde el primer día? Hoy fui a trabajar, mañana renuncio. ¿Me tienen que pagar la liquidación ahí o tengo que esperarme a pasar los 3 meses de prueba? Si bien es cierto, estamos en periodo de prueba, pero ha existido la relación laboral. En ese sentido, la norma establece que debe recibir una liquidación conforme el Código del Trabajo, es decir, los proporcionales por el tiempo laborado. Debe recibir una liquidación de lo que ha laborado el trabajador en sí, en la empresa o en algún tema particular. Claro que sí. Para elaborar una liquidación, ¿qué valores toman en cuenta para sacar el valor final? Por ejemplo, si yo ingresé a una empresa con un salario de $400, pero fui ascendiendo en diversas actividades, con el salario, con los cargos, pero terminé con un cargo de gerente de unos 1.500. ¿Con qué valor me hacen la liquidación? ¿Con el que me contrataron? Porque con ese yo ingresé a la empresa. ¿O con qué valor? Bien, ahí es importante recalcar la forma de la terminación laboral. Es decir, si yo renuncio, tengo derecho a los beneficios que establece el Código del Trabajo. Es decir, el 25%, lo que es al desahucio, es un rubro que se considera en liquidación, los proporcionales de 13º, 14º y vacaciones. La pregunta en concreta era, ¿cuál era la remuneración que debe recibir el trabajador o debe considerar el cálculo para la liquidación? Correcto. Es la última que recibió, incluido todos los ingresos que consten en el rol de pago. Ese es el rubro o el valor con el que se efectúa la liquidación para el trabajador que se ha separado de la empresa o de la institución. Adicional a aquello, hablábamos mucho del despido, ¿no? Y Sí. ya entrando en materia de lo que es la liquidación, es totalmente diferente. El Código del Trabajo lo establece otros rubros. De igual manera, tomamos como punto de partida o como base lo que es la última remuneración del trabajador, ¿ya? Si bien es cierto, tendrá derecho lo que es al tema del 25% del desahucio que establece el código, los proporcionales de décimos, las vacaciones, pero ahí es el rubro considerable del despido intempestivo, ¿no? Que el código establece, si ha trabajado 3 años, tendrá un valor de 3 meses, y si ha superado los 3 años, lo que es una remuneración por cada año. Otra situación muy importante en el tema del despido, que lo establece el Código del Trabajo, ¿no? Es si es que le despiden entre el rango de haber prestado servicios 20 años a 25 años, tendrá derecho al proporcional de la jubilación, ¿no? Que el Perfecto. Instituto Ecuatoriano le corresponde, la Ley de la Seguridad Social.
claro que sí, son datos importantísimos que muchas veces por desconocimiento, pues a veces no saben cuánto tengo que recibir de liquidación. Cuando ya salgo, ya renuncié o me despidieron, estoy fuera de la empresa o de la familia, ha pasado igual casos que mi jefe no me dice cuánto tengo que recibir de liquidación o recursos humanos no me da una información. ¿Cómo puedo yo calcular, cómo puedo saber un estimado de cuánto podría recibir? Porque a veces pasa, solo nos despiden y nos dicen, ya le hemos de cancelar su liquidación. Pasa un día, pasan 2 días, una semana y no sabemos los valores realmente cuánto tenemos que recibir. Estoy a la expectativa, trabajé tantos años, pero no sé cuánto tengo que recibir, no sé qué valores. ¿Cómo podríamos saber más o menos cuánto podría yo recibir de liquidación? Claro, en esta pregunta en concreta, ¿qué valores a recibir? ¿No? El Ministerio del Trabajo, ¿no? Tiene su plataforma en donde ahí establece o tiene una opción donde la persona trabajadora puede ingresar y con la última remuneración efectuar los cálculos. Pero igual, insisto, de que la liquidación depende de la forma que se terminó la relación laboral. Es decir, si fue por una renuncia, que no es otra cosa el acuerdo entre las partes, que es de manera voluntaria, que el trabajador presentó su renuncia y el empleador lo recibió, lo aceptó la renuncia, ¿no? Correcto. Bajo esa condición, la liquidación hice referencia a que parte de la última remuneración, ¿no? Los proporcionales de los décimos, las vacaciones y el 25% que corresponde al desahucio. Y en cuanto a un despido intempestivo, obviamente son rubros totalmente diferentes por cuanto la norma laboral manda a calcular por cada año de trabajo una remuneración, ¿no? Correcto. En ese sentido, pues ya tendremos una base más o menos de cuánto puede recibir el trabajador. De igual manera, el Ministerio de Trabajo brinda esa asesoría al trabajador o a la trabajadora que esté en esas circunstancias. Perfecto. Me dice que puedo ir al ministerio, ¿no es cierto? A poder descargarme o revisar mi liquidación, porque también se han dado casos en que me despiden, no sé cuánto me tienen que cancelar, no sé cómo hacer los cálculos, no tengo una idea de cuánto tengo que recibir de liquidación, pero puedo acercarme al ministerio, me dicen, ¿cierto, abogado? Para que me puedan brindar la información de cuánto tengo que recibir, si están hechos bien los cálculos. En un caso que no esté bien los valores, tengo que acercarme directamente con mi jefe o puedo poner como una demanda o un llamado de atención ahí mismo en el ministerio. Me ponen una liquidación de un mensual que no recibía, entonces, o valores que no estoy de acuerdo. ¿Dónde puedo ir a poner la queja o qué puedo hacer en estos casos? En esos casos, en sí la norma establece, digamos que dos sedes. La una sede es la administrativa, que es el Ministerio de Trabajo, Okay. que dentro de su plataforma tiene la facultad de recibir denuncias o de sus competencias tiene la facultad de recibir denuncias, ¿no? Estas son tramitadas por el inspector de trabajo en una sede administrativa, en donde se inicia un proceso, le notifican al empleador para una audiencia y posterior que lleve toda la documentación y posteriormente resolverá el inspector de trabajo en sede administrativa, ¿no? Y si de no ocurrir esa situación, el trabajador que se encuentre en esa situación puede acudir a los jueces laborales, eso en vía jurisdiccional a través de una demanda, dentro de los plazos establecidos en la norma, ¿no? Entonces, tenemos dos caminos, la sede administrativa o el camino administrativo y la jurisdiccional ante los jueces de trabajo. Entonces, podrán solventar estas inconsistencias en los valores o en los rubros del acta de finiquito, que a través de una impugnación en cuanto a un juicio laboral y en sede administrativa a un reclamo, ¿no? Donde las dos partes van a presentar sus pruebas y existirá una resolución en ese sentido, ¿no? De la resolución. Sin obviar que es una obligación del empleador hacer constar en el acta de finiquito todos los rubros que conforme lo establece la ley, ¿no? Si Correcto. se omitiera esa situación, pues el trabajador tiene todo el derecho de acudir y reclamar
sus derechos ante el inspector de trabajo o a su vez ante el juez laboral. Claro que sí, ha pasado también estos casos. Ha pasado tal vez el jefe por no pagar una liquidación justa, como que evade un poco los valores, por ahí los roles de pago, coge del primer mensual con el que ingresó. Ha pasado liquidaciones que no son pagadas justas. Y muchas veces, como digo, las personas por desconocimiento simplemente van, firman, aceptan, bueno, con tal que me den mi liquidación, no importa el valor, firmo. Y ha pasado, y muchas empresas también abusan de este punto también, de personas que desconocen de todos estos aspectos. En una liquidación, ¿se paga el mismo valor cuando renuncio o me despiden? Porque también ha habido casos que me dicen, Andrea, tú estás renunciando a tus derechos, tu liquidación no es la misma, tu liquidación va a ser la mitad. Si yo te hubiera despedido, ahí yo te pago completo, pero tú me estás renunciando, entonces va a ser el valor la mitad o menos de la mitad. ¿Esto es posible? ¿No? ¿Hasta qué punto es lo mismo la liquidación cuando me despiden o cuando yo renuncio? No son similares los valores en sí de las liquidaciones, ¿no? Ujú, Parte de cómo se terminó la relación laboral. Es ujú. decir, cuando hablamos de una renuncia, de manera voluntaria, esto se configura en lo que establece el Código del Trabajo en un acuerdo entre las partes, ¿no? Que Correcto. es un rubro, ¿no?, que tiene derecho el trabajador a recibir y que cómo se operativiza es a través del acta de finiquito, ¿no?, que lo tiene que hacer el empleador. Y de igual manera en el tema del despido intempestivo, en cuanto el empleador tiene que efectuar los respectivos cálculos, hacer constar el acta de finiquito y subirla al sistema que establece el Ministerio del Trabajo. Por ende, los dos rubros son totalmente diferentes. Uno por despido intempestivo, como hice referencia, que tiene una remuneración por cada año de servicio en despido intempestivo, ¿no? Correcto. Y cuando es una renuncia, un acuerdo entre las partes, es otra vez repito, lo que es el valor del 25% que corresponde a la bonificación por desahucio, los derechos adquiridos o proporcionales de los 13º, 14º y vacaciones, ¿no? ¿Cómo calculo de cuál es la base? Del valor que consta en el último rol del trabajador. Correcto. Importantísimos, importantísimos todos estos aspectos que debemos tomar en cuenta al momento que nuestras funciones, nuestro trabajo, pues termine, ya sea en una empresa o con alguna familia. ¿Hay un tiempo límite tal vez de la empresa, de mi jefe, para cancelar mi liquidación? Porque igual se ha dado casos en que me dicen, Andrea, hasta aquí, muchas gracias. Del día de hoy no vamos a continuar con las labores. Ya vamos a ver cuánto sale tu liquidación y te estaremos llamando cuando ya esté. Pasa un mes, pasan 2 meses y yo a la expectativa que qué será de mi liquidación. Han de seguir calculando, me imagino. Y a veces pasa muchísimo tiempo. ¿Hay un límite? ¿Cuál es el límite? ¿Me pone mi jefe el límite para pagarme la liquidación? ¿O qué pasa en este punto? Ya, en este caso en concreto, la ley laboral establece plazos, ¿no? Y otra vez Correcto. partiendo de cómo o la forma de terminación de la relación laboral. Es decir, si es un acuerdo entre las partes o renuncia, el empleador tiene 30 días plazos a partir del último día o a partir de la separación de la renuncia o de la aceptación de la renuncia, ¿no? 30 días plazos para cancelar la liquidación operativizada en lo que es el acta de finiquito, ¿no? Y en cuanto a lo que es un tema de desahucio, que es otra figura, tiene 15 días plazo, Ok. de igual manera, a partir del último día que prestó sus servicios el trabajador. Entonces, la ley laboral ha diferenciado eso, ha condicionado a la parte empleadora a que dentro de esos plazos cubra esos rubros. Si es que no pasara aquello, el trabajador tiene todo el derecho de acudir ante las autoridades en fase administrativa, inspector de trabajo o al juez laboral a reclamar lo que es la liquidación, que es un derecho que contempla la Constitución de la República. Claro que sí. Si terminamos ya nuestro trabajo, nuestras funciones, y mi jefe o mi superior me dice, ¿sabes qué, Andrea? No tengo el dinero para cancelarte la liquidación. Te voy a cancelar por partes.
en 2 meses te voy a cancelar la mitad y en otros 3 meses la otra mitad. ¿Es posible esto? Tal vez, o definitivamente la ley nos pone los 30 días o los 15 como nos mencionaba anteriormente, abogado. O puedo negociar, digámoslo, por un decir, con mi jefe o con mi superior. Claro que sí. Respecto a la pregunta, si bien es cierto, la norma ha establecido estos plazos que el empleador debe ejecutar, pero en tratándose de materia laboral, puede llegar a conversar o a una conciliación o a unos acuerdos en donde existe esta flexibilidad. Entonces, esta situación o este acuerdo pueden plasmarlo ante el inspector de trabajo y esas condiciones quedarán en una acta ante la autoridad competente y deberá ser cumplida. Si no se cumple, el trabajador inmerso en estas circunstancias podrá acudir ante el juez del trabajo. Puedo ir con el juez del trabajo a poner una demanda que no me está cancelando puntual, porque a veces pasa, yo te doy la palabra, Andrea, que en 2 meses te pago. Llego a los 2 meses, no me cancela, no tengo dinero en este momento, el siguiente mes te doy. O sabes que te doy la mitad de lo que te ofrecí, te doy ahorita. Y a veces muchas personas están con esa confianza, digámoslo así, en que, bueno, me va a pagar, pero me está pagando poco a poco. Tengo que firmar también ahí, no sé, un documento, un recibo de que me está dando por partes, porque después me pueden decir, yo te di más, yo te estaba dando casi cada mes, te estaba dando por partes, te estaba pagando. Tengo que firmar algún documento en que la persona o la familia me está pagando este mes 500, del siguiente mes me dio 1000. ¿Por partes puedo hacer también algún documento o cómo podemos respaldarnos en ese aspecto? Respecto a la consulta, como hice referencia, hay que acudir al inspector de trabajo y en una acta, ¿no?, frente a la autoridad competente, estos acuerdos quedarán plasmados y a futuro podrán ser reclamados en vía judicial. Cabe recalcar que el tema de derechos laborales puede, el trabajador puede reclamar ante la justicia ordinaria, que es el tema laboral, en 3 años. En 3 años prescribe el tema de Perfecto. accionar ante cualquier tema de derechos laborales. Claro, claro que sí. A veces igual pasa que nuestro jefe o nuestro inmediato superior nos dicen, bueno, te voy a cancelar el ministerio o en el documento nos dieron un plazo tanto tiempo. La fecha es, me invento, el 6 de julio que tengo que cancelarte. Llega el 6 de julio, bueno, yo cojo y te cancelo en un cheque, pero el cheque está para cobrar mediados de agosto. ¿Esto se puede dar o no se puede dar? ¿O se tiene que regir por las fechas establecidas? Pero yo puedo decir, a mí me dijeron que yo te cancele el 6 de julio y estoy cancelándote. Aquí está el cheque, pero ya tienes que cobrar fines del siguiente mes. ¿Esto se puede dar también o no? Claro, como hice referencia, el tema laboral, la relación laboral se guía por el tema de mutuos acuerdos, ¿no es cierto? Y si es que las dos partes, del empleador y el trabajador, han llegado a ese acuerdo, pues tendrían que regirse a lo que acordaron, ¿no? En ese sentido, pues si es que existiera una falta en cuanto al caso de ejemplo que puso de cheque, podría accionar el trabajador por un incumplimiento, ¿no? Pero valga el hacer hincapié en que el tema laboral, ¿no es cierto?, es un tema de voluntades, ¿no? Si es Correcto. que el trabajador acepta, lo recomendable es que lo haga ante el inspector de trabajo, ¿no?, en donde él procederá a hacer un acta y para lo posterior ejercer cualquier acción que corresponda. Claro que sí. Entonces, por cualquier duda, cualquier inquietud, siempre tengo que acercarme con el inspector de trabajo, ¿no es cierto? Para asesorarme, para ver qué está pasando tal vez con mi liquidación o si está tal vez incumpliendo la empresa o mi jefe inmediato. También se ha dado casos, ¿no? Se ha dado casos, amigos y amigas, pues estos temas, estos puntos importantísimos que actualmente, como mencionábamos al inicio, muchas personas por desconocimiento llegamos, firmamos cualquier documento sin leer muchas de las veces o aceptamos cualquier dinero, digámoslo así, con tal que me pague, muchas personas dicen, con tal que me pague, no importa si me paga o no me paga toda mi liquidación, pero me está pagando algo.
y ahí empresas abusan también de este desconocimiento. Entonces, amigos y amigas, les invitamos, como nos mencionaba el abogado, si tienen alguna duda, alguna inquietud, acudamos con un inspector de trabajo, asesorémonos, leamos un poquito el código de trabajo nos mencionaba, ¿no es cierto, abogado? Que podemos encontrar estos puntos también. Es fácil coger un código de trabajo y ponernos a revisar algunos aspectos también. ¿Dónde podría encontrar esto para un poco guiarme? Porque ha pasado, muchas personas dicen, no, es que yo irme hasta donde el inspector, tal vez me cobran. ¿Qué puedo hacer? Tal vez puedo estar en el internet, ver un poquito de mis derechos. ¿Puedo acceder por ese medio también? Claro que sí, el Ministerio del Trabajo, los servicios que brinda, el asesoramiento a la parte trabajadora y en sí al empleador también, es de manera gratuita. Entonces, es cuestión de que el trabajador o la persona se acerque al Ministerio de Trabajo y el funcionario o el servidor correspondiente procederá a efectuar el asesoramiento que corresponde en el caso en concreto, ¿no? En cuanto al Código del Trabajo, obviamente lo podemos descargar en cualquier aplicativo de internet, ¿no? Entonces, ahí podemos observar todo lo que son nuestros derechos, obligaciones en cuanto a las liquidaciones, o caso contrario, el profesional del derecho que tenga el trabajador o la trabajadora, o a su vez el tema de la Defensoría Pública, entonces que ofrece también estos servicios a la parte débil de la relación laboral, digamos así, que es el trabajador, ¿no? Como hice hincapié, los derechos de los trabajadores prescriben en 3 años, entonces si ha pasado un ejercicio, en enero del 2024 tendrá 3 años para reclamar. Puede hacerlo en vía administrativa ante el inspector, como se dice, o ante el juez del trabajo, ¿no? Dentro de esos 3 años. En cuanto a la liquidación, que tal vez no fue calculada conforme lo establece el Código del Trabajo, o a su vez fue objeto de un despido intempestivo. Entonces, en esos eventos o en esos escenarios que hemos tratado en este momento, pues puede acudir ante las autoridades competentes. Claro que sí. Eso también es un llamado para los jefes, los patronos, que a veces quieren evadir un poco los pagos, como mencionábamos, un poco cambiando los valores para no pagar una liquidación. ¿Les puede caer una multa a ellos por evadir esto? ¿Y cuánto podría ser la multa también para que las personas que nos están viendo o escuchando sepan hasta qué monto, si yo no pago una correcta liquidación a mi trabajador, cuánto sería la multa que el ministerio o el inspector de trabajo me podría colocar? Claro, en ese tema podemos poner un ejercicio, ¿no es cierto?, en que efectivamente el empleador o la empresa no canceló dentro del plazo establecido por la ley laboral, ¿no? Entonces, y el trabajador ha acudido al Ministerio de Trabajo, entonces, abocado conocimiento el inspector de trabajo y a través de una notificación ha citado al empleador. Entonces, en esta primera providencia o en este primer comunicado al empleador le señala lo que tiene que presentar, la fecha en donde tiene que acudir y establece la disposición en que si no concurre, a la diligencia, pues se establecerá los salarios. Eso está en competencia o facultativo del inspector de trabajo, los salarios por imponer al empleador que incumple, ¿no?, la providencia en cuanto al no cancelar la liquidación que corresponde o conforme a la ley. Es facultad del inspector de trabajo dentro de este proceso administrativo, ¿no? Y es más, le advierte, como hice referencia en la providencia, al empleador que si es que no acude y a presentar, es decir, los últimos roles de pago, que justifique los pagos de 13º, 14º. Entonces, si no llegara a eso, el trabajador, conforme el Código del Trabajo, establece los salarios que debe cancelar por multa la parte empleador. Claro que sí, porque muchos también dicen, no, yo cancelo este valor porque a veces no me alcanza o tengo estos datos y a mí no me va a pasar nada. Pero no, también les colocan la multa, ¿no? Y con justa razón, porque muchas personas tratan de evadir un poquito también estos valores, porque veo que tal vez Juanita desconoce del tema, entonces yo voy a cancelar tanto de liquidación. Y ha pasado muchas injusticias también de ese lado. Entonces, hacemos un llamado también a los trabajadores, a los empleadores, que
cualquier duda, como mencionaba el abogado, podemos acercarnos a estas entidades que los servicios pues son totalmente gratuitos y enfocarnos, preguntar, indagar un poquito más de este tema para evitar estas injusticias que muchas veces ocurren o hacen contra nosotros. Amigos y amigas, muchísimas gracias. Esperamos que este tema pues se haya enfocado en esta gran incertidumbre que nosotros tenemos actualmente y poco a poco iremos abordando diversos temas en el ámbito laboral. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente programa de Cápsula Laboral. Abogado, muchísimas gracias. Estimada Andreita, muy gentil por la invitación. Es un tema bastante importante. Estamos en la relación laboral en la parte más débil, es decir, del trabajador, ¿no? De manera general se ha explicado las situaciones del día a día que pasa con el trabajador, ¿no? Pero como hice referencia, son derechos del trabajador que constan en la Constitución, están en el Código del Trabajo y también si existe liquidaciones no conforme a la ley, despidos o abusos, la normativa da las opciones para que puedan acudir y reclamar sus derechos. Claro que sí, tenemos que velar por nuestros derechos. Amigos y amigas, muchísimas gracias. Hasta un nuevo segmento de Cápsula Laboral.